En esta noche damos inicio a una semana especial sobre el tema de la justificación por la fe. Comenzamos hoy, seguiremos mañana, por la mañana, el domingo, el martes, el miércoles, el viernes y culminaremos el próximo sábado. Hacemos un alto en nuestro viaje por el desierto para mirar la cruz. Mira y vivirás. Y esta fue la lección también que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Así que damos comienzo hoy al primer sermón de 6 que habrá en esta serie. El sermón de esta noche lleva por título ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Puedo hacerte una pregunta sumamente importante? Sí, a ti te estoy hablando, en forma individual. Es más, creo que no hay otra pregunta más importante que esta en todo el mundo. ¿Has llegado al punto en tu vida espiritual en el que si supieses con seguridad que habrías de morir esta misma noche, tendrías la certeza en tu vida de que serías salvo? Quiero que seas sincero contigo mismo. Mira profundamente dentro de ti y responde honestamente esta pregunta, no a mí, sino a Dios, porque Él conoce aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime, ¿estás hoy seguro de tu salvación? Y puede ser que alguien diga en esta noche, pastor, ¿y se puede saber eso? ¿Puede alguien saber si realmente es salvo? Saben, yo por mucho tiempo pensé que nadie podía dar una respuesta positiva a esta pregunta. Así había sido enseñado. Déjenme contarles una experiencia real que me sucedió. Acababa de casarme, nos habíamos mudado a una nueva casa y habíamos comenzado a levantar una iglesia hispana en ese lugar, ya que no había iglesia adventista hispana en esa ciudad. Yo estaba cortando la maleza y preparando un pedazo de terreno para plantar unas lechugas y unos rabanitos, sembrar, en la nueva casa que había conseguido. No tenía más que un mes de haberme casado. Y de pronto alguien pasó caminando, se quedó mirando y me dirigió la palabra. Era un vecino, vivía a la vuelta de la esquina. Me dio la bienvenida al barrio, me contó cómo esa casa donde yo vivía ahora había estado vacía por muchos meses. Me dijo que conocía a los viejitos que habían vivido en esa casa, que el viejito había muerto y la señora estaba internada en un hospital de viejitos. Y después de hablar un rato como buen vecino, me hizo esta pregunta, en forma directa, a quemarropa. Si usted muriera esta noche, ¿sería salvo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca antes alguien me la había preguntado de esa manera. Titubeé para responder, a lo que él sacó la conclusión de que quizás yo no era cristiano.
y se ofreció para enseñarme el camino a la salvación. Era un pastor bautista. Vivía a la vuelta de mi casa. Qué vergüenza me hubiese dado si en esa primera reunión que tuvimos con él se hubiese enterado que yo era el nuevo pastor adventista recién llegado a la ciudad. ¿Saben? Lo que pasa es que yo había sido enseñado desde niño a no decir nunca soy salvo. Y cuando consideré seriamente el asunto, descubrí que esta manera de pensar estaba basada o se debía en gran manera a una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y les voy a leer la cita. Página 119, al pie de la página y comenzando la 120. La mensajera del Señor dice así: nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que ya están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Y hermanos, así como adventistas, hemos pensado que quizás hay alguna virtud en la inseguridad, como si el decir que somos salvos, que somos aceptos por el Señor, sería presunción de nuestra parte. Un misionero iba transitando montaña arriba por un camino en la selva. Manejaba su camión, su troca. Cruzó a un grupo de nativos que iban en la misma dirección, llevando pesados bultos sobre sus cabezas. Ustedes los han visto, ¿verdad? Como se acostumbra en algunos de nuestros países a que llevan tremendas canastas, bultos grandes sobre su cabeza. El misionero paró para recogerlos y los hizo subir en la parte de atrás del camión. Kilómetros más arriba, se dio vuelta para mirar cómo iban sus pasajeros y se sorprendió grandemente al ver que todos llevaban aún sobre sus cabezas los pesados bultos. Paró el camión y se bajó a preguntarles: ¿por qué no bajan los bultos y los ponen sobre el piso y así descansan del peso durante su viaje? Oh, no, respondieron los nativos. Ya ha hecho usted bastante con llevarnos a nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es cargar nuestros propios bultos. Nos sonreímos. Pero es eso exactamente lo que muchos de nosotros hemos estado haciendo, cargando nuestras propias cargas, sin saber que hay alguien que las carga por nosotros. Como si la salvación dependiese de nosotros mismos. ¡Qué tristeza! Y hermanos, necesitamos reconocer abiertamente
¿Cuál ha sido nuestro error para podernos enmendar? Hemos sido renuentes como adventistas a declarar abiertamente, con convicción, que Cristo Jesús nos ha salvado. Déjenme tocar esa cita de una vez, que es la que parece producir el problema. Cuando la hermana White escribió eso, y yo les invito a que ustedes lean esa cita en su contexto, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 119, Elena de White no se refería a que había alguna virtud en la inseguridad. Ella está hablando en ese contexto de aquellos que creían que una vez que habían sido salvos, ya estaban salvos para siempre y que nada ni nadie podía cambiar esto. La famosa frase evangélica, once saved, always saved. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Que nada ni nadie puede cambiar esa condición. Noten el contexto de la cita, les leo un poquito antes. Dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios, o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Ella está hablando de una falsa seguridad, de los que confían en sí mismos, de los que tienen suficiencia propia, de los que dicen, yo soy salvo y no importa lo que haga, estoy seguro que estoy salvo. A esto se refiere ella en este contexto. Noten que la cita que leí, en la misma cita, declara que podemos saber que somos aceptos por Él. Les vuelvo a leer la cita. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que ya están salvados. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Qué dice? Aunque sabemos que Él nos acepta. ¿Se puede saber que somos aceptos por el Señor? Aquí dice, aunque sepamos que Él nos acepta. El contexto es, no estamos fuera de la tentación. Todavía podemos caer y rechazar a Cristo en nuestra vida. Ahora, hay un sentido en el cual sí podemos decir que hemos sido salvos. Y yo les voy a mostrar a ustedes que en verdad la mensajera del Señor creía exactamente eso. Y esta cita, cuando la sacan de su contexto, parece decir lo contrario, pero entendida dentro de su contexto, lo que está hablando es en contra de aquellos que dicen una vez salvo, siempre salvo. Vamos a ver algunas otras citas. Vean, por ejemplo, en el Camino a Cristo, en la página 71, la mensajera del Señor dice, no debemos hacer del yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Confiemos en Él, desterremos toda duda, disipemos nuestros temores. Podemos saber que Él nos ha salvado. Así que no hay que tener duda, ni hacer del yo el centro de nuestros pensamientos, ni tampoco alimentar temor
sobre si seremos o no salvos. Conflicto de los siglos, página 531. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Consejo sobre salud, página 28. Aún la salud física mejora por la seguridad de la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Aún físicamente nuestra salud mejora cuando tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. En línea con estos mismos consejos, la misma hermana White expresó su propia certeza en su salvación. Ella dice, en Fundamentos de la Educación Cristiana, una de las últimas cosas que ella escribió, dice así: no tengo seguridad de que mi vida sea prolongada mucho tiempo más. Sin embargo, siento que soy acepta por el Señor. Me siento segura en Él, descanso en su salvación. Ella tenía la seguridad de que el Señor la aceptaba, de que era salva. El mismo apóstol San Pablo expresó este tipo de seguridad en una cita muy similar que se encuentra en la última epístola que él escribió poco antes de su muerte, escrita a su amado hijo espiritual, a su discípulo Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice en el versículo 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía la seguridad de que la corona de justicia le sería dada en el día de la venida del Señor. No pensaba vivir mucho tiempo más, pero sabía que había guardado la fe y sabía que tendría la corona de vida eterna. En la misma epístola, ahora en el capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, declara el apóstol: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía la plena certeza, hasta él utiliza la palabra seguridad. Estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe no se centra en uno mismo, se centra en Cristo Jesús, pero Él es poderoso para guardarnos para aquel día de la salvación. El apóstol San Juan nos dice que podemos saber que somos salvos. Y hermanos, quizás esto para algún adventista le parezca demasiado bueno para ser cierto, pero es verdad. La palabra de Dios declara en Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 13 y 14, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí dice que podemos saber
que tenemos vida eterna. Noten por favor el tiempo de los verbos. No dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tendréis vida eterna. Noten que dice, para que sepáis que ¿qué? Que tenéis vida eterna. Podemos saber ahora que tenemos la vida eterna. La mensajera del Señor en Review and Herald del 29 de marzo de 1870 escribió estas palabras: podemos saber y debemos saber ahora que estamos disfrutando el favor de Dios, que Él sonríe sobre nosotros y que en verdad somos sus hijos, porque estamos en una posición en la que podemos tener comunión con Él y Él con nosotros. Podemos saber que somos salvos. Las mismas palabras que el apóstol San Juan. Podemos saber ahora y debemos saber. Aunque esto podrá soñar o sonar como doctrina extraña para algunos, es bíblica. El espíritu de profecía lo confirma y será de gran gozo y tremendo alivio y consuelo para muchos. Ahora, ¿cómo podemos tener esa convicción? ¿Cómo podemos saber si realmente somos salvos? ¿En qué se basa esa certeza de nuestra salvación? Si queremos de veras saber en qué se basa, en qué se fundamenta la certeza de nuestra salvación, el lugar lógico para comenzar la investigación sobre la seguridad de la salvación es al pie de la cruz del Calvario, porque es justamente en la cruz del Calvario donde está centrada la salvación. Si hemos de encontrar seguridad plena, si hemos de saber que somos salvos, debemos venir al pie de la cruz. Yo quiero que en esta noche meditemos en la cruz del Calvario, el significado del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Y quiero comenzar haciendo esta pregunta: ¿por qué tuvo Dios que ir a tales extremos para salvar al hombre? ¿No podría Dios haberlo hecho de una manera más sencilla, más simple, menos costosa? ¿Por qué costó tanto nuestra salvación? Alguno dijo en una oportunidad que Dios tuvo que mover cielo y tierra para redimir al hombre. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tuvo Dios que llegar a un extremo tan grande para salvar la raza humana? Permítanme sugerirles dos razones. Número uno, Dios era moralmente responsable por el hombre. Déjenme decirlo otra vez. Dios entró en la empresa de la salvación porque Él era moralmente responsable por el hombre. Ustedes recordarán que cuando el pecado comenzó en el cielo, cuando el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio y el propósito de Dios fue impugnado, cuando Dios creó al hombre, ¿se acuerdan cómo aquel desafecto que ya se había iniciado en el cielo llegó a un clímax especial? La mensajera del Señor nos dice que cuando Dios
se unió Padre, Hijo y Espíritu Santo para planificar la creación del hombre, Lucifer no fue invitado a aquel consejo de paz. Ese ser que Dios había creado se había levantado en medio de las inteligencias celestiales y declaró que los motivos de Dios no eran totalmente puros, no eran totalmente libres de egoísmo. Aseveró que Dios había creado a los ángeles y ahora estaba creando la raza humana por motivos egoístas, para que toda la gloria fuese para Él, para tener sirvientes a su alrededor que hiciesen todo lo que Él mandaba. Esas fueron algunas de las acusaciones que Satanás levantó contra el gobierno divino. Se aseguraba que el deseo de Dios de conseguir la lealtad por medio del amor era un frente solamente, una máscara que cubría sus verdaderos motivos. Satanás aseveraba que nadie podía servir y obedecer a Dios simplemente porque le amaba, simplemente porque nacía libremente de su corazón el obedecerle. Satanás alegaba que Dios tenía que usar medios extrínsecos para lograr su propósito. Tiene que usar la fuerza, tiene que usar el soborno, Dios tiene que amenazar, Dios tiene que usar la coerción y el miedo para que los seres que Él ha creado le obedezcan. Por eso, estableció una ley y un castigo contra el que viola esa ley. Recuerden que la ley es eterna, existe desde que Dios existe. Y el hecho de que esa ley regía a los seres celestiales fue usada como base para que el diablo levantase sus alegaciones. No hay nada inherente en el carácter de Dios por el cual Dios pueda regir y establecer orden en su gobierno en el universo. Por eso Dios tiene que establecer una ley, dijo el diablo. Si Dios fuese tan amor como dice ser, no tendría que tener una ley para que le obedezcan. ¿Para qué tiene que existir una ley si todos nosotros somos seres puros y santos? Noten que las acusaciones comenzaron en el cielo contra la ley de Dios. ¿Acaso, dijo el diablo, no puede Dios conseguir la lealtad por puro amor, como Él dice que es amor? Todo eso lo pueden leer en Patriarcas y Profetas, en el capítulo El origen del mal, el origen del pecado. El universo fue puesto en duda, pues Satanás mantenía los cargos y desafiaba abiertamente a Dios. Todo el mundo se volvería en contra tuya si no te tuviesen miedo, declaró Satanás en contra de Dios. Fue justamente alrededor de ese tiempo, cuando el asunto estaba de esa manera, cuando Dios desea y decide crear la tierra y al hombre en ella. El hombre entró en escena sin haber observado lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en ese momento en el cielo. El hombre no estaba prejuiciado ni para un lado ni para el otro. Así que Dios decide demostrar ante el universo que una persona libre puede escoger a Dios, servirle y amarle por su propia voluntad, sin ningún tipo de coerción. Dios crea al hombre para volcar en él su amor, para demostrar ante todo el universo que cuando alguien tiene la libertad de escoger, y por eso le dio al hombre libre,
albedrío, Dios quería demostrar que cuando alguien tiene la oportunidad de escoger, puede y querrá escoger servir a Dios por puro amor, por elección propia y no por obligación o por miedo. Tanto Dios como Satanás tendrían la misma oportunidad de ganarlo para su lado. Ahora la hermana White dice, en la página 22 de Patriarcas y Profetas, que Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. Satanás, sin embargo, podía valerse de los medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. El universo entero ahora mira la situación. ¿Podría Dios conseguir la lealtad del hombre? ¿Cómo reaccionaría Satanás? ¿Quién de los dos tendría razón? ¿Dios o el diablo? ¿Estaba realmente Dios basando su gobierno en el principio del amor? Y si es así, en el sentido en que Dios necesitaba un objeto para la revelación de su amor, el hombre llega a la existencia. Noten, para poder amar tiene que haber un objeto de amor, y Dios crea al hombre por amor. ¿Responderá el hombre a ese amor de la misma manera como Dios lo ama? Todo el universo observa. ¿Podrá Dios ganar la lealtad de ese ser creado tan solo con el amor? Y hermanos, ustedes saben lo que sucedió. Tristemente, en lugar de ser parte de la respuesta a los problemas ocasionados por Satanás, el hombre, en lugar de ser parte de la solución, se transforma ahora en parte del problema. Ahora sí que el problema se hace grave. ¿Qué hará ahora Dios? El hombre ha pecado. No solo tiene Dios un universo celestial rebelde con el cual lidiar, sino que ahora tiene un planeta Tierra rebelde entre manos también. Pero hermanos, recuerden esto, el hombre no ha pecado a la luz de la revelación plena y completa del amor de Dios, como lo hizo Lucifer en el cielo. Todavía hay esperanzas para el hombre. Quizás al ver la revelación plena del amor de Dios, el hombre todavía puede ser ayudado. Y ahora, teniendo esto en mente, y no olvidándonos que el mismo Dios y los ángeles buenos habían explicado a Adán y a Eva la parte que ellos desempeñaban en la gran controversia. No olviden esto, que no fueron tomados por sorpresa. Adán y Eva fueron alertados de antemano que había un enemigo en el universo, que había un rebelde y que iba a tratar de tentarlos. Teniendo esto en cuenta, pensemos, ¿cómo se miraría si Dios estuviese dispuesto a ayudar al hombre en su problema? Ahora viene la respuesta a la pregunta con que comencé esta parte. ¿Por qué tuvo Dios que ir a tales extremos para salvar a la raza humana? Y lo primero que vemos en respuesta a esto es que Dios tenía que usar de misericordia. Su carácter estaba de por medio. Lo que Él hará con la criatura que Él mismo trajo a la existencia tiene que ser una revelación de su manera de actuar, una revelación de su amor. Aunque este ser que Dios creó, y lo creó para que fuese
una muestra de amor, se ha rebelado contra él, lo que Dios haga reflejará la naturaleza de su carácter. Por lo tanto, Dios tiene que usar de misericordia. Pero no solo es responsable Dios por el ser humano, por haberlo creado, sino que Dios es moralmente responsable por el gobierno y el orden y la justicia de su universo. Ahora noten, porque el asunto se complica. Por un lado, Dios tiene que defender su carácter, tiene que mostrar lo que Él es, pero por otro lado, Dios es responsable de mantener orden y justicia en todo el universo. Por eso, Dios no puede excusar el pecado. Dios no puede hacer caso omiso a la acción del hombre, ni cerrar sus ojos a la realidad de que éste se ha rebelado y ha pecado. El pecado contiene en sí mismo la semilla de la autodestrucción, porque el pecado es rebeldía contra Dios y la criatura depende de Dios para su supervivencia. El pecado es egoísmo, y si Dios lo pasa por alto, sería negar la realidad, sería aceptar una mentira. Sería como decir, puedes pecar y seguir viviendo tranquilamente feliz después de hacerlo. Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede excusarlo. Y por lo tanto, el pecador responsable por su ejecución debe cargar las consecuencias de su elección. Dios no puede cambiar. Él no puede anular, no puede alterar su ley, porque la ley es el reflejo mismo del carácter de Dios, es la misma base del gobierno divino, representa la realidad misma de sus principios. La ley es lo que Dios mismo es. Por lo tanto, no queda otra alternativa. Mientras que Dios sea Dios y el orden y la justicia sean base de su gobierno, Dios no puede excusar el pecado. Ahora, hermanos, miren en qué dilema está puesto Dios cuando el hombre peca. Dice la mensajera de Dios en Conflicto de los Siglos, en la página 557, la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que son fundamento del gobierno de Dios? La justicia y ¿la qué? Ahora, Dios no es 50% justo y 50% misericordioso. Dios es 100% justo y 100% misericordioso. Y la misericordia no excluye la justicia. Dios podría haber perdonado al hombre, pero ¿qué pensarían ustedes de un juez alcahuete que no haga justicia? ¿Qué pensarían ustedes si finalmente el hombre que violó a su niñita de 7 años ha sido apresado y ahora va a la corte y resulta que le toca a un juez tan bueno que dice, pobrecito, vamos a dejarlo libre? ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Se dan cuenta? Dios no puede excusar el pecado porque Él tiene que ser un juez justo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puede Dios mostrar misericordia? La gran pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Y hermanos, quiero que capten esto porque es de suma importancia. Tomemos en cuenta el hecho de que el plan de la redención tenía un propósito mucho más amplio y profundo
que de salvar la raza humana. ¿Cómo dices tú? Sí, escúchalo. El plan de la redención no fue solamente para salvar la raza humana. Hay algo más que está detrás de todo esto. Escucha, Patriarcas y Profetas, página 55. El plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Qué más puede haber Dios querido en el plan de la redención que salvar al hombre? Escuchen, Cristo no vino a la tierra solo para salvarnos. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debía ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. Hermanos, esta semana que estamos iniciando lleva por título Justificación por la Fe, y el texto central de toda la Biblia sobre justificación por la fe nos lo da el apóstol San Pablo en Romanos. Se conoce como la carta magna de la justificación por la fe, Romanos capítulo 3, y de entrada quiero mostrarles que aquí está el propósito central de la justificación por la fe. Romanos capítulo 3 nos da la razón básica, el motivo principal para el plan de redención. Vamos a comenzar con el versículo 21 en adelante. A esto se conoce como la carta magna de la justificación por la fe. El texto central en toda la Biblia sobre este tema. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora noten, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. De aquí viene la palabra justificación por la fe, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? De la fe en su sangre. Aquí dice que Cristo vino a morir para poder justificar al hombre que creyese en Él por medio de la fe en su sangre. Pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Sigan leyendo. ¿Para qué Dios provee la propiciación? La propiciación es el pago. ¿Para qué lo provee Dios? Para manifestar su ¿qué? Su justicia. ¿Para qué es la justificación por la fe? Para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 3 veces en este pasaje se menciona que la razón principal de la justificación del hombre
es para manifestar la justicia ¿de quién? De Dios, dice, porque Él ha pasado por alto los pecados del hombre. ¿Cómo puede Dios haber pasado por alto los pecados del hombre? Él tiene que demostrar que Él es justo para manifestar su justicia por haber pasado por alto los pecados. ¿Para qué es la justificación por la fe? ¿Para qué? Para manifestar la justicia ¿de quién? De Dios, para que Él sea declarado justo. Para que Él sea declarado justo. Miren el versículo 4 del mismo capítulo 3. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién va a ser juzgado? Dios. Dice que Dios tiene que salir vindicado, tiene que vencer al ser juzgado. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Noten que el propósito principal de la redención es manifestar la justicia de Dios, justificar a Dios en su actuación ante el universo. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre y seguir siendo justo? Pero no solo como hombre. Ahora noten, el plan es justificar a Dios. El carácter de Dios ha sido impugnado. Él es el que está en tela de juicio, en la gran controversia entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede mantener su gobierno y sin embargo usar de misericordia? Esta es la gran pregunta. Para establecer justicia, Cristo tiene que morir como hombre. Y ahora vamos a comenzar a entender por qué Dios tuvo que ir a tales extremos para redimir al hombre. ¿Quién era el que había pecado? ¿Quién había pecado? Por lo tanto, ¿quién tiene que pagar la cuenta? El hombre. Cristo tiene que hacerse hombre para pagar la deuda del hombre. Y no solo tiene que morir como hombre, sino tiene que morir como pecador. Si el pecado ha de quedar expuesto tal como es, el pecador debe cosechar las consecuencias de sus propias acciones. Esta es la única manera en que las demandas de la ley pueden quedar satisfechas. Esta es la única manera en que el pecado quedará expuesto por lo que realmente es. Quien quiera que es responsable por su ejecución debe cargar la responsabilidad de demostrar sus verdaderas consecuencias. Así que el hombre pecador es el que tiene que demostrar ante el universo las consecuencias de su propia elección. Pero no se puede permitir que el hombre revele las trágicas consecuencias de su pecado, porque en el proceso el hombre sería destruido, porque el pecado lleva a destrucción. Y acabamos de ver que Dios no puede permitir que eso ocurra, porque entonces Satanás sale con la suya. Dios tiene que ejercer misericordia, pero el pecado tiene que quedar expuesto, y el hombre es el que pecó. ¿Qué puede hacer Dios? Ahora, ¿qué si se puede demostrar que el hombre no es realmente responsable por lo que él hizo? Usted dice, pero esto es muy peligroso.
¿Acaso el hombre no fue hecho un ente moral libre? ¿Acaso no fue él el que tomó la decisión por sí mismo? ¿Qué si yo les demuestro que el hombre no es totalmente responsable? Déjenme darles una ilustración. Si un niño de 5 años arroja una piedra contra una inmensa ventana de una tienda, si alguien va a ser llevado a la corte para pagar la ventana, ¿quién va a ser? ¿El niño o sus padres? Si dices que sus padres, ¿por qué? Ni el papá ni la mamá arrojaron la piedra, ni tampoco obligaron al niño que tirara la piedra. ¿Por qué los padres son responsables? Porque los padres trajeron a ese niño a la existencia y hasta cierto punto son responsables por las acciones de ese niño. De igual manera, solo hay un ser en todo el universo quien puede asumir la responsabilidad por el hombre. Y esto de asumir, no malinterpreten la palabra, no es una representación teatral, no es alguien ejecutando la parte que le toca a otro, no. Esto es aceptar la responsabilidad en forma real. Y esa responsabilidad recae sobre aquel que es responsable por la existencia del hombre. Escuchen, Patriarcas y Profetas, página 50. Los ángeles se postraron de enojo ante su soberano y ofrecieron ellos mismos salir como sacrificio para pagar la deuda del hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Solo él podía pagar la deuda por la raza humana. Esto no equivale a decir que Dios es responsable por la ejecución del pecado. Pero Él es responsable en el sentido en que Él creó al hombre con la posibilidad de pecar. Recordarán ustedes que cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué respondió Adán? La mujer que me diste por compañera, ella comió y me dio a mí y yo también comí. En otras palabras, tú tienes la culpa por haberme dado esta mujer por compañera. Dios se dirige ahora a Eva y le dice, Eva, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dice la mujer? La serpiente que tú hiciste me engañó y yo comí. En otras palabras, tú tienes la culpa por haber hecho a la serpiente. ¿Y qué hace Dios, hermanos? ¿Acaso dice, yo no tengo nada que ver, la elección fue de ustedes mismos? No, hermanos. Él acepta la responsabilidad. Está bien, dice, yo los traje a la existencia, yo me haré cargo del asunto. Y así Dios asume la responsabilidad, no porque Él haya pecado, no porque Él haya cometido ningún pecado, ni porque haya obligado al hombre a pecar, sino que legítimamente asume la responsabilidad como creador del ser humano. ¿Entienden ahora por qué Dios tiene que tomar sobre sí la naturaleza humana? Él debe pagar las consecuencias del pecado. Él acepta la responsabilidad y ahora se hace hombre y se hace pecador.
Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, un texto que aún los teólogos no logran llegar a la profundidad de este pasaje. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es más que decir que Él cargó nuestros pecados, hermanos. Es mucho más profundo que eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo se hace hombre y se hace pecador. Esto es algo increíble. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Consideremos por un momento a Jesús como nuestro sustituto. Trasladémonos en esta noche con nuestra imaginación a los últimos días de su vida aquí en la tierra. Contemplémosle ese último jueves por la noche en el huerto del Getsemaní, cuando sufre de manera tal como ningún otro ser humano ha sufrido jamás. Hay un capítulo de todos los escritos por la mensajera del Señor, que es uno de los capítulos donde ella presenta en forma más conmovedora a Jesús como nuestro sustituto. Se titula Los sufrimientos de Cristo, y de todo lo que ella ha escrito, y eso incluye el deseado de toda la gente, que es precioso. Para mí este capítulo es el más sublime en cuanto a la vida de Jesús. Déjenme leerles algunas porciones de este capítulo. En la página 220, hablando del Getsemaní, dice así: mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo entero. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. Yo no sé si ustedes entienden, hermanos, lo que estamos leyendo. En el Getsemaní, la luz de la presencia de Dios se apartó de él. La Escritura dice: pisó solo el lagar y nadie estuvo con él. Hasta su padre lo dejó para que sufriese las consecuencias de lo que es ser pecador. Cayó en las manos de la potestad de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del seno de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía a beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición.
la ira que habría recaído sobre el hombre, recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Escuchen, hermanos, porque muchas veces no entendemos lo que pasó en el Getsemaní. Hermanos, la salvación de la raza humana pendía de un hilo. Allí se libró la lucha más terrible contra la potestad de las tinieblas. Se fue a corta distancia de sus discípulos, cayó sobre su rostro y oró, presa su alma de agonía indescriptible, clamaba: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Le abrumaban los pecados de un mundo perdido, comprendiendo el enojo de su padre como consecuencia del pecado, desgarraba su corazón una agonía intensa y hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre que, corriendo por sus pálidas mejillas, caían al suelo y humedecían la tierra. La agonía por la cual estaba pasando le hacía brotar de sus poros gotas de sangre que chorreaban y humedecían la tierra. Y todavía no había sido colocada en su sien la corona de espinas, pero ya estaba chorreando sangre. Yo les invito a que lean todo el capítulo, no lo puedo hacer en esta noche, solo he escogido unos poquitos pasajes que leerles. Joyas de los Testimonios, tomo 1, desde la página 217, el capítulo titulado Los sufrimientos de Cristo. Déjenme leerles un poquito más adelante. Después de contar la escena cuando encontró a sus discípulos dormidos, dice así: podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en Getsemaní. Hermanos, yo quiero que ustedes abran su mente por un momento. Yo no sé cómo hacer, porque la mensajera del Señor nos dice que aún un cerebro embotado por una comida pesada no puede comprender la magnitud de la expiación. A mí me da mucha pena cuando veo que estamos hablando de algo tan sublime y ver intranquilidad en nosotros, ver como que estamos cansados, ver como que estamos deseosos de que terminemos cuando estamos hablando de la cosa más grande que ha sucedido en todo este universo. Es muy difícil comprender la profundidad de lo que fue la expiación. Dice aquí, podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní, al comprender que había sido separado de Dios, al llevar el pecado del hombre. Fue hecho pecado por la especie caída. La sensación de que se apartaba de él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras: mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Si es posible, pase de mí este vaso. Y luego, en completa sumisión a la voluntad de su Padre, añadió: empero no como yo quiero, sino como tú. Y ahora escuchen, hermanos, el divino Hijo de Dios se desmayaba y se moría en el Getsemaní. Hermanos, estaba chorreando sangre de su frente. El dolor tan grande que sentía su corazón al sentirse separado de Dios,
hacía que se desmayase y estaba a punto de morir. El brotar sangre de los poros es una experiencia que muy raras veces ocurre en el ser humano. Se llama hematidrosis en lenguaje médico. Hematidrosis es cuando hay un dolor sumamente intenso. Según los libros de medicina, se ha observado en muy raras ocasiones que del dolor y la angustia mental, emocional, la persona llega a brotar sangre de sus poros. El divino Hijo de Dios se moría. El Padre envió un mensajero de su presencia. Hermanos, y cualquiera pensaría, bueno, Dios le mandó un ángel para fortalecerlo. ¿Saben para qué vino el ángel? Escuchen. Para fortalecer al divino doliente, para darle fuerza física, para ayudarle a pisar la senda ensangrentada. Si el ángel de Dios no venía a fortalecer la naturaleza física de Jesús, se hubiera muerto en el Getsemaní, porque no podía soportar la angustia de verse separado de su Padre. Era tan grande el peso del pecado que su naturaleza física humana no podía soportar el dolor. Ya sus venas se estaban reventando de tanto dolor. Yo no sé si algunas veces ustedes han sentido un dolor tan grande que les parece que se van a morir de tanto dolor. Y no me refiero a dolor físico. Esa angustia tan grande que parece que le doblan, que le arrancan el corazón. Imagínense eso, llevado a la 10ª potencia, lo que Cristo estaba pasando en ese momento. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y el asombro de la hueste angélica, al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, quitaba su amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Esto es lo que significa que Dios puso a su Hijo como propiciación para manifestar su justicia. Y en el Getsemaní todavía no se desenvainaba la espada. Escuchen. ¿Quién puede comprender lo que el Hijo de Dios pasó? Por un beso fue entregado en manos de sus enemigos y llevado apresuradamente al tribunal terreno, donde había de ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecaminosos. Allí el glorioso Hijo de Dios fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, soportó insultos, burlas e ignominiosos abusos, hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer, su rostro quedó estropeado más que cualquiera de los hijos de los hombres. ¿Quién puede comprender la profundidad del amor manifestado aquí? La hueste angélica contempló con admiración y pesar aquel que había sido la majestad del cielo, que había llevado la corona de gloria y ahora soportaba la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de Satanás. Contemplemos al paciente y dolorido
Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa del pecado. Nada podría haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar. Y finalmente, para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor, que será un misterio por toda la eternidad. Admiraos, oh cielos, asómbrate, oh tierra, he aquí el opresor y el oprimido. Una vasta multitud rodea al Salvador del mundo, las burlas y los escarnios se mezclan con maldiciones y blasfemias. Los miserables sin sentimientos comentan su humilde nacimiento, su dudosa ascendencia y su vida. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos ridiculizan su aserto de ser el Hijo de Dios. Las bromas vulgares y el ridículo insultante vuelan de un labio a otro. Satanás ejercía pleno dominio sobre las mentes de sus siervos. A fin de lograr esto eficazmente, comenzó con los príncipes de los sacerdotes y ancianos, les infundió frenesí religioso. Cada paso que Jesús daba al cargar su cruz quedaba marcado por la sangre que fluía de sus heridas, chorreaba de su espalda y se escurría por sus piernas hasta llegar a dejar una senda ensangrentada. Rodeado por una inmensa muchedumbre de acervos enemigos y espectadores insensibles, se lo condujo a la crucifixión. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Déjenme llegar al momento de la cruz. Todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la pena que merecía la transgresión de la ley de su Padre. El pecado que había cometido el hombre era expiado ahora por el Hijo del Hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el único medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, con Satanás y su hueste. Oh, ¿hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. Escuchen, hermanos, no fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esas no son palabras. No son meras palabras. Jesús está expresando la realidad de lo que él sentía. Unido con el Padre había hecho el mundo.
frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres ciegos e insensibles permanecen sin sentirlo. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaban al amado Hijo de Dios, mientras éste, agonizando, se moría. Pero la naturaleza inanimada gemía y simpatizaba con su autor, que sangraba y perecía. La tierra tembló, el sol se negó a contemplar la escena, los cielos se cubrieron de tinieblas, los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron mirarla más y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. El sol se negó a dar su luz cuando la luz del mundo se moría. Cristo expiaba en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre, y a los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez de esta hora atroz. Solo podían contemplar con asombro a su amado general, la majestad del cielo, que sufría la penalidad que merecía la transgresión del hombre. Hermanos, muchos se imaginan que Cristo soportó todo esto porque Él sabía que si aguantaba un poquito más, saldría victorioso. ¿Acaso Él mismo no había dicho que iba a resucitar? ¿Acaso Él no sabía que su Padre iba a aceptar el sacrificio? Déjenme decirles, hermanos, los que piensan de esa manera no saben lo que están hablando. Escuchen. En la sección titulada En el abismo, dice así: las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto, el desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste. La muerte era todo lo que podía vislumbrar a través de las pavorosas tinieblas. Se sintió tentado a pensar y a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que nunca más el Hijo podría reconciliarse con su Padre. La fiera tentación de que su propio Padre lo había abandonado para siempre arrancó ese clamor angustioso y horrendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentó lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. La negra desesperación envolverá como una mortaja sus almas culpables y comprenderán en todo su sentido la pecaminosidad del pecado. Escuchen esto, hermanos. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque ya Dios no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces.
Déjenme leerles, yo les invito a que ustedes lean todo este capítulo. Pero déjenme leerles lo que dice. Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, fue porque Él primero advertía a través de su doloroso sufrimiento el amor y la aceptación del Padre. Que los portales de la tumba se iluminaron delante de Él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Este es un gran error. La más punzante angustia de Cristo provenía de que Él comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo débilmente. Para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor no despierta interés más profundo, ni conmueve más el alma, ni afecta más su vida que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron muertes con torturas lentas, otros murieron crucificados. ¿En qué difiere la muerte del amado Hijo de Dios de la muerte de esos mártires? Es verdad que Él murió en forma atroz en la cruz, en forma muy cruel. Sin embargo, otros, por amor de Él, han sufrido iguales torturas corporales. ¿Por qué entonces fue más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por amor a Él? Escuchen, si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la muerte de muchos mártires. Pero el dolor corporal fue la mínima parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre Él, así como la sensación de la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Eso fue lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre lo había abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plenamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. A los ángeles celestiales no se les permitió ayudar al angustiado espíritu del Hijo de Dios. Fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su Padre se ocultó, mientras le rodeaban legiones de ángeles malos y los pecados del mundo estaban todos cargados sobre Él, cuando sus labios profirieron estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios murió en plena desesperación. Yo no sé si ustedes y yo podemos entender lo que esto quiere decir. Hermanos, no había esperanza más allá de la tumba. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí, de que su Padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. En 3 oportunidades en su ministerio había escuchado la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero no se escuchó ninguna voz en el Calvario. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel
a quien había obedecido. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que le iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía una lobreguez opresiva en medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó. Por simpatía, el Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces. Hermanos, déjenme decirlo de la manera, yo no sé si les va a ofender lo que voy a decir, para que entendamos cómo fue que murió el Hijo de Dios. No fue ninguna de las atrocidades físicas que lo llevó a la muerte. Se lo voy a decir de esta manera para que lo entendamos. Con respeto lo digo, no para denigrar su muerte, pero si Cristo hubiese estado sentado en un sillón acolchonado, se hubiese muerto lo mismo, porque no fue los clavos que horadaron sus manos y sus pies, no fue la corona de espinas, no fueron los látigos lo que lo mataron en la cruz del Calvario. Fue la agonía terrible de saber que el pecado causa la muerte eterna, la separación definitiva de Dios. Jesús sufrió la muerte eterna, la segunda muerte en la cruz del Calvario, la muerte que sufrirán los rebeldes cuando ya no haya perdón, ni gracia, ni expiación. En medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. Por la fe se entregó a su Padre confiando en su voluntad. Conocía el carácter de su Padre, su justicia y su misericordia, y sometiéndose a Él, se entregó en sus manos. Padre, le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró en medio de las tinieblas más negras, en la desesperación más grande. Por fe se aferró a Dios. ¿Por qué hemos hablado en esta noche de la cruz? Para entender al extremo que fue Dios para redimir la raza humana. Todo el universo fue testigo de la escena y se dio cuenta de lo que son las consecuencias del pecado, de lo que es la separación definitiva de Dios, de lo que es el terrible sentido de culpa. Nadie podrá decir jamás ante el universo que Dios excusa el pecado, que Dios es un alcahuete, que Dios no toma en serio su justicia. Nadie jamás podrá decir que la deuda no fue pagada. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El pecado quedó expuesto hasta lo sumo, por lo que realmente era. Nadie jamás podrá decir que el hombre fue perdonado así nomás. Nadie podrá decir
que Dios excusa así nomás el pecado. La muerte de Cristo, de la manera como Él murió, es la prueba más grande que la ley no puede ser ni abolida ni cambiada, que la paga del pecado es muerte. Muriendo como hombre pecador, Dios estableció su justicia. Así dice el apóstol, a quien Dios puso como propiciación. Cristo Jesús fue puesto como pago para manifestar su justicia a causa de haber perdonado en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo. Pero hermanos, esto no es todo. Cristo no solo tenía que morir como pecador, también tenía que morir sin pecado. Y aquí se complica más el asunto. De esto vamos a hablar mañana. Usted puede preguntarse en esta hora, ¿y qué tiene que ver todo esto con la seguridad de la salvación? Déjame ponértelo de esta manera. El asunto del pecado es un asunto que envuelve al universo entero. Al morir como pecador, Cristo dejó establecida la justicia eterna. Y déjame decirte esto. La vindicación del carácter de Dios en cuanto a la justicia se refiere, y para poder terminar lo que estoy diciendo, tengo que dar el tema de mañana, porque cuando entendamos qué es justicia y qué es misericordia, vamos a entender cómo la justicia y la misericordia se besaron en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Déjame terminar con esto. En la cuestión de la salvación, lo que hemos visto en esta noche demuestra que la salvación fue un asunto resuelto por Dios y para Dios, o sea, para el mismo beneficio de Dios, mucho antes de que siquiera nosotros hubiésemos entrado en escena. La salvación de la raza humana es un producto de la redención y no el propósito. No sé si me hago claro. La razón por la cual Jesús murió fue para manifestar la justicia de Dios, para vindicar su carácter. La redención del hombre es un producto, pero no el propósito principal. La salvación fue conseguida y asegurada para nosotros mucho antes de que siquiera nosotros hubiésemos llegado a escoger a Jesús. La Biblia dice, Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, recién estamos comenzando a entrar en el tema de la justificación. Una cosa es reconciliación y otra cosa es justificación. La justificación, y aquí voy a estar en desacuerdo con la mayoría de los predicadores evangélicos. La justificación no se consigue por la muerte de Cristo en la cruz. La reconciliación se logró en la cruz. Pero el apóstol San Pablo declara en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, somos salvos por su vida. La justificación y la salvación son un plan completo de Dios, de lo cual la base y el fundamento es la cruz del Calvario. Pero si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía en nuestros pecados, dice San Pablo. Tan importante como es su muerte, es su resurrección y su vida para aplicar los beneficios de esa muerte. Y de eso vamos a hablar mañana. Vamos a entender lo que es la redención y lo que es la justificación. Son palabras que a veces las usamos, pero no las entendemos en su totalidad. Termino diciendo, la salvación fue algo logrado en forma independiente de la respuesta del ser humano. Yo no tuve nada que ver con lograr la redención de la raza humana. Es algo que quedó decidido para toda la raza humana hace 2000 años atrás. Escúchalo bien. El hombre no tiene nada que ver con conseguir la salvación. Y tú dices, ¿cómo? Pero el hombre tiene que aceptarla. Para lograr la salvación, el hombre no tuvo que hacer nada. Se hizo en la cruz del Calvario, siendo todavía enemigos. Por eso Cristo oró, Padre, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Y usted dice, ¿y qué tiene de importante esto? Yo sé que yo no gané la salvación. Todos sabemos eso, que la salvación no la gana el ser humano. Déjenme decírtelo en forma muy clara. La salvación y cómo ésta se consiguió para la raza humana no entra en absoluto en juego para la salvación lo que el hombre hace. No conseguimos la salvación
por nuestras obras. La salvación es una obra de Dios. Y estoy dispuesto a decir algo que ahora sí los va a hacer saltar de sus asientos. Así como nada que haga el hombre puede ganar su salvación. Las buenas obras no nos ganan la salvación. Y ahora sí se van a espantar. Tampoco nuestras obras malas hacen que perdamos la salvación. Ahora ustedes dicen, ¿y cómo el pastor Gambetta dice eso? Estoy dispuesto a demostrarlo. Ahora no se adelanten a conclusiones. Simplemente que para tener la seguridad de nuestra salvación, tenemos que reconocer que esta no depende de lo que yo hago o dejo de hacer. La salvación depende de lo que Dios hizo por nosotros. Mañana vamos a entender esto último que dije. Ojalá que nadie se pierda la continuación de esta semana. Creo que en esta noche Dios nos ha ayudado a entender un poquito más el plan de redención. Por lo menos el sacrificio de Cristo en la cruz, que es la base para la salvación. Luego entenderemos lo que es el plan de justificación en su totalidad. Escuchen, solo una cita para que alguno no se quede molesto con lo último que dije. Una y otra vez se me ha presentado el peligro de que como pueblo hayamos adoptado falsas ideas en cuanto a la justificación por la fe. Esto lo dice la hermana White. Por años me ha sido mostrado que Satanás obraría en una forma especial para confundir la mente del pueblo adventista sobre este asunto. Se ha tratado extensamente acerca de la ley de Dios y ha sido presentada en forma casi tan destituida del conocimiento de Jesucristo y su relación con la ley como lo estuvo la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos han sido privados de la fe debido a las ideas mixtas y confusas acerca de la salvación, debido a que los ministros han obrado en forma equivocada para alcanzar los corazones. No han predicado claramente este tema. El punto que por años ha sido enfatizado en mi mente es la justicia imputada de Cristo, lograda por su sacrificio. Me he maravillado de que este asunto no haya sido enfatizado y hecho el tema de los sermones dados en nuestras iglesias a través de todo el país, siendo que el mismo me ha sido tan continuamente impuesto sobre mí, y lo he hecho el tema de casi todo sermón o discurso que he dado al pueblo. Deberían mantener este tema en alto en todo sermón. Esto se abrirá camino hasta el corazón de toda alma hambrienta y sedienta que está deseando llegar a la seguridad de la esperanza y la fe, a la perfecta confianza en Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Permitidme que haga este asunto prominente y claro. No es posible influir en grado alguno en nuestra posición para con Dios o en el don de Dios para con nosotros mediante el mérito de la criatura.
No hay nada que el hombre haga o deje de hacer que puede lograr en un ápice una parte de su salvación. Es un don gratuito en todo el sentido de la palabra. Y esto debe ser enfatizado. Palabra inspirada de Dios. Que el Señor, al entrar en este temario de justificación por la fe, nos ayude a tener en nuestro corazón la seguridad de la salvación. ¿Puedes saber si eres salvo? Ya lo creo, eso fue resuelto hace 2000 años atrás. Toda la raza humana ha sido conciliada y reconciliada con Dios. ¿Significa eso que todos se van a salvar? No. No. Pero significa que aquel que tiene al Hijo tiene la salvación, tiene la vida eterna y la tiene ahora. Que el Señor Jesús confirme en tu corazón la palabra que has escuchado. Que Él te bendiga. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.